siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con el trabajo que se hace con las víctimas en el municipio de Andes y por eso estoy en compañía de Elizabeth Latorre, quien es el enlace de víctimas de la administración municipal. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los audiovisuales. Exacto, Elizabeth, bueno, estamos aquí para hablar un poquito del tema de víctimas, como lo mencionaba hace un momento. Usted lleva varios años en el municipio trabajando con esta población y me gustaría que habláramos un poco de ese trabajo que se hace todos los días para poder garantizar esos derechos que esta población tiene. Bueno, primero que todo, hay que dar a conocer que esta oficina de enlace de víctimas del municipio de Andes está adscrita a la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos de la Alcaldía Municipal. La oficina o el cargo como tal tiene varias funciones en cuanto a orientación y atención a la población víctima que vaya pues a la oficina y necesite de estos servicios. Se hace la formulación de planes que tienen que ver con la Ley 1448, la Ley de Víctimas del 2011. En cuanto a la atención, contamos en nuestro territorio con un punto de atención de la unidad de víctimas. La Alcaldía Municipal garantiza el espacio físico, los servicios públicos y pues el internet para que esta profesional que envía a la unidad de víctimas pueda hacer las atenciones. Las atenciones consisten en que nosotros generamos novedades cuando un menor de edad cambia de registro a tarjeta o cuando se cambia de tarjeta a cédula de ciudadanía, debemos hacer esa modificación en el sistema para que de esta manera se les pueda garantizar las ayudas humanitarias o que los procesos de indemnización pues, se hagan de manera efectiva. También realizamos esas solicitudes de ayuda humanitaria ante la unidad para las víctimas, cambios de ubicación, de teléfono, solicitudes de datos, las solicitudes de indemnización, eso sí es únicamente con el punto de atención de la unidad de víctimas. Es importante que conozcan que las atenciones en el punto de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 4. También es importante que sepan… ¿Y ese punto es en la alcaldía? No, el punto queda abajo en el Centro de Bienestar Social, la antigua sede de la Luis Gutiérrez, queda diagonal a Sabia Salud. Resulta que es importante que la población, la comunidad conozca que este punto de atención, esta profesional, el día de mañana puede recibir la directriz de la unidad de víctimas que tiene que desplazarse a otro municipio y ese día no va a haber atención. Y no le podemos decir a la comunidad con antelación, pues porque es una orden inmediata, ¿cierto? Entonces, para que la comunidad comprenda esta situación. En cuanto a la oficina de víctimas, se atiende de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, a 12 y de 2 a 4 y los sábados solo hasta el mediodía. Elisa, ¿cuántas personas hacen parte de esta población víctima en el municipio de Andes? ¿Es el municipio gran receptor de víctimas? Sí. Nuestro territorio siempre se ha clasificado como receptor, sin embargo, pues últimos años hemos tenido acontecimientos que de alguna manera pues expulsan población víctima, ¿cierto? Hoy estuve averiguando en la página de la unidad de víctimas que se llama Red Nacional de Información y nos indica que al 30 de noviembre del 2021 hay 5.124 víctimas ubicadas, de las cuales 4.446 son población de atención, ¿cierto? O
población que está ubicada y que se está atendiendo en el municipio de Andes. Cuando hablamos de atención, hablamos no solo de la atención que hacemos las profesionales Alejandra de la unidad de víctimas y esta servidora, sino también de esa oferta institucional que tiene la alcaldía municipal, de esa oferta institucional o esos de subsidios a los que puede acceder la población que está afiliada a las cajas de compensación, ¿cierto? Entonces lo que hace la unidad es verificar, hacer un cruce de información con todas estas entidades y verificar qué población está en el territorio, qué población ha sido beneficiada de cuáles programas. Elizabeth, usted habla de una población bastante amplia, bastante grande y pues una sola persona para atender pues como todos los requerimientos de la población. ¿Sí basta? ¿Manejan algunas agendas o cómo es el tema para poder pues tener esa buena atención con los ciudadanos? Digamos que a la fecha, digamos que basta, porque hay algunas personas que, bueno, infortunadamente hay algunas personas víctimas del conflicto armado que no tienen conocimiento de cuál es el paso a paso, de cuál es el procedimiento y declaran y ya se quedan quietos, ¿cierto? Porque no saben cuál es el procedimiento. Entonces yo creo que por eso pues en cuanto a la atención en los puntos, si bien este año atendí a noviembre, 27 de noviembre, 955 personas, mi compañera Alejandra está atendiendo 30 personas diarias. Entonces pues el número es más alto, ¿cierto? Y por lo general es personas que llevan los procesos y que reiterativamente están muy pendientes de los procesos. Hay otras que no saben del tema. ¿Qué pasa? Sabemos que debemos hacer una caracterización de la población porque esto son información, estos datos que nos da la unidad de víctimas, con el cruce de información, con las entrevistas que le hace a la población. Pero sí es importante desde el municipio hacer una caracterización que la tenemos planteada con la unidad para las víctimas. Vamos a ver el próximo año cómo podemos realizar ese ejercicio desde la oficina de víctimas. ¿Cómo se cataloga una persona víctima? Pues que tiene que estar incluida en el registro único de víctimas, según la ley 1448. Entonces las personas lo que hacen es declarar ante el Ministerio Público, en este caso ante Personería Municipal, y la unidad de víctimas le indica si lo incluyen o no lo incluyen en el registro. ¿Quién puede hacer ese proceso? ¿Qué situaciones debe vivir o debe pasar una persona para poder hacer la solicitud ante la personería? Hay 11 hechos victimizantes: desplazamiento forzado, homicidio, secuestro, desaparición forzada, abuso sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes o vinculación a grupos delincuenciales organizados. Y bueno, son 11. Son 11 hechos. Mencionó 8. Y que estén en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Porque si es un desplazamiento porque mi vecino me amenazó, pues no aplica, porque el vecino debe ser de estos grupos armados al margen de la ley para que pueda ser en el marco del conflicto armado. Con la firma del convenio de paz, ¿cómo se articuló ahí ese trabajo para poder garantizar esos derechos a las víctimas? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué se ha venido modificando con el tiempo? Bueno, a nivel nacional, si bien se ve el trabajo de este acuerdo de paz, también vemos que infortunadamente falta recursos económicos a nivel nacional, ¿cierto? Para poder garantizar como todos estos derechos. Gracias a que no se han cumplido algunos de esos acuerdos, pues vemos cómo las incidencias y cómo se reagrupan otra vez porque no hay garantías desde el gobierno con lo que se había pactado. Sí, se está cumpliendo, sí, pero falta, porque faltan muchos recursos. En cuanto al territorio, nosotros iniciamos el año anterior con el Consejo de Paz, esto con lineamientos pues de la Gobernación de Antioquia, y vamos, es difícil en la medida de que el Consejo de Paz está
conformado por varias entidades. Y a la hora de convocar, pues la asistencia es mínima y no hay quórum. Entonces esa ha sido como la piedrita en el zapato, pero la administración sigue trabajando para garantizar estos derechos con la oferta que tenemos desde las diferentes secretarías de despacho. Elisa, usted ahorita hablaba de un aspecto importante y es esa participación, lo acaba de mencionar. Para este tipo de situaciones como el Consejo no hay pues como mucha acogida. ¿Qué de pronto falta dentro del proceso, desde su percepción como profesional también psicosocial, para poder garantizar que pues, las personas no estén ahí por esos beneficios, sino que también se pellizquen y les duela un poco los procesos? Bueno, ahí en temas de participación lo dividimos en dos, porque estaba hablándote del Consejo de Paz, que tiene los lineamientos pues, del acuerdo de paz, ¿cierto? Pero en cuanto a participación de la población víctima, tenemos la Mesa de Víctimas del municipio de Andes, que fue elegida ahora en octubre, la mesa que va del 2021 al 2023, y ese es un espacio de participación para las víctimas. En la actualidad hay 10 víctimas del conflicto armado que hacen parte de esta mesa y que pues la tarea de ellos es garantizar los derechos a la población víctima en general del territorio. Otro espacio de participación es el Comité Territorial de Justicia Transicional, donde se tratan todos los temas de la población víctima y donde hay 2 representantes de las víctimas del conflicto armado. Cabe resaltar que en estos espacios, tanto la mesa como el Comité Territorial de Justicia Transicional, las víctimas que no estén inscritas o que estén legalmente haciendo partícipe de la mesa como tal, pueden mandar sus peticiones de manera escrita, tanto a la mesa como al comité territorial, de situaciones que quieran dar a conocer. Y se me fue la idea. Bueno, otro tema es que cuando nosotros hacemos los planes de contingencia, el plan de prevención a la vulneración de derechos humanos, se tiene en cuenta la participación de las víctimas, ¿cierto? Para identificar esas problemáticas, lo que está sucediendo y cómo podemos intervenir esas situaciones que están aconteciendo. Y en cuanto a la participación del Consejo de Paz, la estrategia es, hay muy pocas personas que están comprometidas, entonces la estrategia es como empoderar más a las personas que están comprometidas y articularnos con esas personas que nos ayuden a que se comprometan los que faltan por comprometerse y empezar como este proceso. El primer proceso del Consejo de Paz es hacer un plan de acción identificando las problemáticas, que ya hicimos el ejercicio, pero para la segunda sesión necesitamos ya mandar el consejo como tal, envía este plan de acción al señor alcalde para que él evalúe, verifique qué debemos hacer y cómo nos podemos comprometer como administración municipal. ¿Y en este fue donde no hubo la participación entonces? Sí, fueron 4 personas, esperemos que ya el próximo año podamos retomarlo y pueda darse. Bueno, Elizabeth, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya continuaremos hablando entonces del trabajo que se hace con las víctimas en el municipio de Andes. Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:05 de la tarde por AUPAN Televisión. AUPAN, la televisión de los andinos. Continuamos en este espacio poniéndonos al día con el trabajo de las víctimas en Andes y bueno, Elizabeth, usted ahorita en ese primer bloque hablaba un poco de 2 aspectos que me quedaron sonando, beneficios y la indemnización. Hablemos un poco de cómo es el proceso. Uno escucha normalmente en la calle que estoy esperando que me paguen a mi papá, que me paguen a mi esposa, a un hijo, a un tío. ¿Cómo es ese proceso para poder que los televidentes que pues, no tienen claridad en el tema también conozcan pues, la realidad que viven las víctimas en Colombia? Entonces vamos a empezar con temas de ayuda humanitaria, ¿cierto? Porque indemnización no es mi fuerte, es el fuerte de la unidad de víctimas, pero daría a conocer lo que tengo sobre el tema desde lo que he apoyado la unidad de víctimas. Entonces, en cuanto al tema de ayudas humanitarias, después de que la persona hace la declaración ante el Ministerio Público, la entidad territorial donde se haga la declaración analiza si requiere o no de la ayuda humanitaria inmediata. Si requiere, esta ayuda humanitaria inmediata debe ser otorgada. Muchos de los municipios, por no contar con los recursos suficientes, accede a un tema de subsidiariedad con la Gobernación de Antioquia. Entonces la alcaldía da una parte y la gobernación envía otra a las víctimas. Uno debe hacer la solicitud. Si la persona es incluida en el registro único de víctimas, ya lo que hacen es una medición de carencias. Los llaman, les preguntan qué comen, cuántas veces comen al día, lo que comen en esas 3 veces al día, dónde viven, para de esa manera determinar cuáles son sus carencias y mirar el monto de dinero que les van a mandar. Y también pues depende del número de núcleo familiar. Estas ayudas humanitarias las establecen 1, 2 o 3 veces al año, ¿cierto? Terminada es... No, al año. Terminada de reclamarla, o sea, si es una, usted debe hacer la solicitud al año. Si son 2, le llega cada 6 meses y recibida la última ayuda, a los 6 meses vuelve a hacer la solicitud. Y depende de su nivel de carencias, le otorgan o no le otorgan y el monto. Y ya, el tema de indemnización, primero la unidad de víctimas analiza si cumple o no cumple para ingresar pues a este proceso. Y es mirando si tiene carencias. Si tiene carencias, pues efectivamente no cumple y tienen que seguir otorgando ayuda humanitaria, ¿cierto? La indemnización en este momento hay 2 rutas, la ruta general y la ruta prioritaria. La prioritaria es para personas con discapacidad, para personas con enfermedades terminales y para personas mayores de 64 años. Estábamos con personas mayores de 79, pero ya bajó, de 64 años. Lo que hacen es verificar si sí puede acceder a este proceso de indemnización, hacer la documentación. En el sistema todas las novedades tienen que estar al día, o sea, nadie puede estar con el documento que no es, teléfonos, direcciones, y hacen la solicitud. Cuando la unidad de víctimas le dice efectivamente si lo vamos a indemnizar, ya la gente debe esperar a que los llamen para entregarles la carta cheque. Y aquí tengo los datos, me parece importante decirlos para este año. La unidad de víctimas
realizó en el territorio, ya les digo, 6 jornadas de indemnización en marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre. Se beneficiaron en total 88 personas y recibieron la cifra de 1.074 millones. O sea que estas 84 personas reciben esta indemnización y por diferentes hechos, por los 11 de los que hablamos hace un momento, y pueden recibir nuevamente un dinero, o ya sería solo el tema de las ayudas humanitarias. Después de que se paga, queda saldado, por decirlo así, el proceso con esa víctima. Ese es el proceso de reparación. Algunas quedan recibiendo la ayuda humanitaria porque siguen necesitándola, pero otras ya cumplen pues como con ese derecho. Pero ahí entra la oferta institucional, que es el SENA, dando todos sus cursos, técnicas. Las universidades deben tener siempre cómo van a beneficiar a las víctimas, si bien no cobrando el PIN o no cobrando la matrícula, pero deben beneficiar a las víctimas del conflicto de alguna manera. ¿Esos beneficios sí son de por vida? Sí. Por ejemplo, los jóvenes mayores de 18 años tienen su libreta militar gratuita, que para eso los puedo orientar, en la oficina 204 de la Alcaldía Municipal. Bueno, y en otros aspectos de la oferta institucional, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo, pues ir y preguntar los programas que están vigentes y a los programas que se puedan articular, ¿cierto? Por ejemplo, con el SENA hay convenios, con otras entidades hay convenios, y mirar cómo se puede articular esta población víctima si cumple con los criterios de los programas. Elisa, me queda ahí una duda. Soy víctima, recibo la indemnización, no necesito la ayuda humanitaria, quedo por fuera del proceso, dentro del tema, pues para seguir teniendo como esas garantías, esos derechos. Quedo por fuera. Sí, sigue siendo víctima, pero ya te repararon administrativamente con un monto pues de dinero, ¿sí? Y la ayuda humanitaria para las personas que tengan carencias. Si no tienen carencias, no. Hay un aspecto importante y es hablar de esos deberes de las víctimas. Ahorita estamos hablando un poco de los derechos, pero entonces antes vamos a otra tanda institucional y para que entonces hablemos de esos deberes de las víctimas. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra Hit, impactando tus sentidos. Todos los martes a las 6:05 de la tarde por AUPAN. Ultra Hit. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Recuerden, AUPAN, la televisión de todos los andinos. En La Granja estamos resaltando el campo. No se pierda este espacio todos los jueves a partir de las 7:25 de la noche. Continuamos en este espacio poniéndonos al día con el enlace de víctimas del municipio de Andes, Elizabeth Latorre, y hablábamos antes de mandar a la pausa de los deberes de las víctimas. Sabemos que es una población a la cual pues, se le tienen unos derechos garantizados, unos beneficios para reparar pues, los procesos y los episodios por los que han tenido que vivir, pero yo como víctima, ¿qué debo de hacer para retribuir un poco pues, ese trabajo que personas como usted, por ejemplo, realizan dentro de los municipios? Bueno, a manera universal podemos decir que
que los deberes son de toda la población para no violentar los derechos de los ciudadanos, de nuestro territorio, de nuestra comunidad, ¿cierto? Y de esa manera podemos decir que aportaríamos a la garantía de no repetición. Como deberes de la población víctima, específicamente yo me iría a las personas que conforman la mesa de víctimas del municipio de Andes, que es deber de ellos pues mirar qué acciones implementan y articularse con la administración y con los programas de la administración para que esta población, en general estas 5.124 víctimas, pues sean garantes esos derechos y ese goce efectivo, ¿cierto?, de esos derechos. Igualmente, por ejemplo, un deber de las víctimas puede ser visibilizarse. En el tema de participación pueden ser organizarse grupos, consolidarse más grupos. En la actualidad tenemos 4 asociaciones de víctimas con personería jurídica. Está APCA, Antioquia, Zambica y ORDAP, ¿cierto? Y es que estas víctimas empiecen a ampliar como sus horizontes y mirar de qué manera se pueden articular a proyectos que beneficien más, no solo a su asociación, sino a la población víctima del territorio. Elisa, ya vamos finalizando y me gustaría que habláramos un poco de ese trabajo que se proyecta con las víctimas en el municipio, teniendo en cuenta el plan de acción, que es algo que se estipula para trabajar con ellos y que tiene que o debe estar vinculado con el plan de desarrollo del gobierno actual. Sí, nosotros para el cumplimiento de la política pública de víctimas, que es la ley 1448 del 2011, con una prórroga este año con la ley 2078 del 2021, pues se formuló el plan de acción territorial. Este plan de acción territorial se tuvo en cuenta a las víctimas del conflicto, a la mesa de víctimas. Ellos hicieron como unas solicitudes de qué les gustaría realizar para el tema de memoria, ¿cierto? Pero es importante este plan porque es transversal a los programas que hay en el plan de desarrollo Andes Alianza por el Desarrollo Humano. Y de esta manera podemos articular a la población víctima, a las diferentes secretarías. A la oferta institucional de la que mencionabas ahora. Exactamente. Entonces, desde mi oficina es ir a hacer seguimiento constante para que eso que proyectaron los secretarios de despacho, pues estemos dando cumplimiento, ¿cierto?, de cada uno de esos programas que hay en la administración municipal. Elizabeth, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Televidentes y ustedes, gracias por habernos seguido desde sus hogares. Recuerden que esta semana nos pusimos al día con el enlace de víctimas del municipio. Nos vemos en una próxima oportunidad. AUPAN, la televisión de los andinos.